que se festeja el Día de la Diabetes como un día de la prevención, ¿no? Que en realidad no debiera ser un festejo, como yo digo, sino un aviso, una información, poner en el tapete de alguna manera lo que significa esta enfermedad crónica, que es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, la enfermedad endocrinológica más frecuente en la infancia, la diabetes tipo 1, autoinmune o insulino dependiente. Así que me parece que es muy importante refrescar algunos de los síntomas, qué alertas debemos tener para ayudar a las familias a la prevención de esto, ¿no? A darse cuenta, porque prevenir no tenemos prevención todavía. Sobre todo me gustaría arrancar y después sí vamos a todos los detalles que acaba de mencionar. ¿Qué estimación hay de niños en Argentina con diabetes? En realidad le puedo dar los datos de los 3 hospitales más importantes representados de Buenos Aires, ¿no? Digamos, como ejes de derivación y la cantidad de pacientes nuevos por año con diabetes tipo 1 de entre los 2 años hasta los 18 años, que comprendería la etapa pediátrica. Y es alrededor de 50 a 100 pacientes por año. La diabetes tipo 1, de todas las diabetes, aunque no tengamos el dato estadístico, representa aproximadamente un 10%. El resto de la diabetes, el 90%, es atribuido a la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente, que en realidad es más frecuente en los adultos, pero también se da en los adolescentes, por supuesto. Entonces, ese es el número de casos nuevos que estamos teniendo por año, y posterior al COVID se incrementó mucho más el diagnóstico, probablemente por un diagnóstico tardío, porque la gente no concurría por temor, etcétera, los pacientes ingresaron mucho más graves, pero bueno, aproximadamente es el número, y ahora el Comité Pediátrico, la Sociedad Argentina de Diabetes, está iniciando a través de una red la recopilación de todos los casos de diabetes del país, por supuesto. Bien. Doctora, ¿cómo lograr una detección precoz? ¿Cómo saber si solicitamos a nuestro médico o al médico pediatra un diagnóstico? ¿Hay que tiene que tener antecedentes, algún síntoma? Claro, en realidad, a diferencia de la diabetes tipo 2, donde la herencia representa casi el 80%, aquí puede no haber ningún familiar con diabetes tipo 1. Es más fácil si ya existe un progenitor, sea padre o madre con diabetes tipo 1, la familia en general está más alerta a los síntomas a los cuales me voy a referir, ¿correcto? Sí. Pero fuera de eso, si no hay información a nivel de la población, difusión de cuáles son los síntomas de alerta de la enfermedad, generalmente la familia no piensa en diabetes. A veces los profesionales que no hacen diabetes, si los niños son muy pequeños, tampoco piensan en ese diagnóstico, lo cual se convierte en una problemática. Alerta, ¿qué alerta hay que tener? ¿Cómo la familia puede pensar? Son los síntomas cardinales de la enfermedad, desde que se descubrió, que se describe a través de los egipcios y los griegos, son los mismos. Poliuria, el paciente orina mucho, fuera de lo habitual. El niño controlaba sus esfínteres y de repente tiene enuresis o se orina en la cama. El adolescente está ávido por tomar líquidos, se levanta varias veces a la noche a orinar. Eso es la poliuria, mucha diuresis. A esto se suma polidipsia, mucha sed, pero es una sensación de sed imperiosa. En realidad que uno busca el calmar con el agua a toda hora, fuera de lo habitual. Y el otro síntoma fundamental asociado a esto es la pérdida de peso, que puede empezar en forma solapada. A veces en un adolescente es porque está cambiando la alimentación o no come, o tiene sus cambios de ánimo y cambios en la alimentación, y bueno, a veces se hace el diagnóstico tardío porque no se piensa muchas veces en esto. Entonces, estos son los síntomas cardinales. A menor edad se hace más difícil el diagnóstico, porque un niño de 2 años es la madre la que percibe que está ávido por tomar la leche, que está irritable, que está molesto, que tiene cambios de humor, sumado que moja muchísimo el pañal si no controla los esfínteres. Entonces, a menor edad, el diagnóstico y la gravedad, la progresión a la enfermedad es más rápida, porque el niño tolera mucho menos estos síntomas, y a mayor edad puede prolongarse en el tiempo. Pero tenemos adolescentes que han ingresado con una pérdida de 10 kilos, a lo mejor incluso no percibidas por su propia familia. Claro. Entonces me parece que los síntomas cardinales se dan en todas las edades.
a veces enmascarados por situaciones familiares que no pueden estar alerta o porque no hacen los controles adecuados. Y bueno, esta serie de síntomas no cambian, a cualquier momento, en cualquier momento de la vida puede darse, pero creo que debemos conocer esto, ¿no? Y generalmente el paciente está molesto, está como desorientado, al niño le empieza a ir mal en la escuela, no tiene sueño, de repente tiene mucho hambre pero baja de peso, se alimenta mucho pero baja de peso porque no tiene insulina. Doctora, ¿tiene mucho que ver en los chicos el estilo de vida, la comida chatarra, mucho tiempo con pantallas, o hay otras causas? Eso no contribuye, eso contribuye más, los aspectos que usted me ha mencionado, preponderantemente a la epidemia de obesidad que tenemos y sobrepeso. Eso está relacionado, y entonces un niño de 10 o 11 años puede presentar obesidad y diabetes tipo 2 asociada como consecuencia de la obesidad. El sedentarismo, la mala alimentación, más la predisposición genética, padres o abuelos con diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, independientemente que no es bueno que se alimente mal o que se ponga obeso, esa predisposición ya existe, ya el individuo ya nació y le va a ocurrir en cualquier momento de su vida. Obviamente que la alimentación normal previene un montón de situaciones. No es lo mismo un niño que necesita insulina que está obeso a uno que empieza la enfermedad y que no está obeso. Es decir, la calidad alimentaria impacta muchísimo en las complicaciones y la evolución de la enfermedad. Y a propósito de la evolución de la enfermedad, ¿qué pasa en la niñez y en la adolescencia a partir de la detección? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Son iguales que los adultos? Obviamente no se cura, pero ¿cómo sobrellevan la enfermedad? Ustedes saben que el 14 de noviembre se festeja el nacimiento, ya hace 100 años del descubrimiento de la insulina, de Frederick Banting, que es uno de los descubridores en Toronto, junto a Charles Best, de la insulina. El tratamiento es universal, es internacional. Yo siempre les refiero al adolescente o a la familia de un niño que si esto ocurriera en otro país del hemisferio norte, si ocurriera en Asia, si ocurriera en África, en Rusia, y tomamos un globo terráqueo, todos los niños o adolescentes que comenzaron ese mismo día son tratados de la misma manera, universalmente. La diabetes tipo 1 requiere insulina para la sobrevida. Es decir, la insulina y el tratamiento de la diabetes insulino deficiente requiere inyectarse insulina diariamente. De eso depende la vida del niño, adolescente o del adulto. Entonces, lo que se han modificado muchísimo a lo largo de todos estos años, pero piensen que transcurrieron 100 años, son las insulinas, se han modificado, se han formulado, hay formulaciones por modificaciones de la molécula de insulinas de acción más prolongada para que el individuo se tenga que inyectar menos veces, han mejorado las insulinas que actúan rápido para que cubran mejor una comida, un alimento, ha mejorado el tratamiento para que el paciente no tenga lo que se llama la hipoglucemia, o sea, el descenso del azúcar de riesgo para el niño o el paciente. Es decir, la tecnología mejoró la administración, ahora hay lapiceras inteligentes, hay sistemas de infusión como las bombas, es decir, mejoró el tratamiento, pero aún no podemos dejar de inyectarle la insulina a un paciente con diabetes tipo 1. Bien. La última, doctora, ¿hay mucha charla con los padres para explicarle lo que viene? Porque al niño es tal vez una cuestión de costumbre esa edad, aunque muchos hoy ya están vivos y entienden de las cuestiones. Pero digo, ¿hay mucho con los padres de charla previa? Sí, es un trabajo, uno de los pilares del tratamiento de la diabetes es la educación, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Uno debe incorporar el concepto de lo que significa la enfermedad, cómo alimentarlo, cómo inyectar, las condiciones de cuidado de la insulina, las condiciones de los sitios de aplicación, qué hacer cuando tiene una hipoglucemia o bajón de azúcar, qué hacer cuando viajan, cómo transportar la medicación, cómo entender y adecuar la dosis de insulina frente a determinadas situaciones. Bueno, todo esto lleva un proceso de educación que es el pilar fundamental. Uno no puede administrar insulina sin educar a la familia, es imposible. Así que el trabajo es casi artesanal, le diría, arduo, por más informaciones que uno pueda acceder. Siempre la palabra, la mirada del médico, la contención y la explicación y acompañamiento a la familia es un pilar fundamental.
Liliana, agradecidos por este tiempo que nos ha brindado. Bueno, espero haber sido útil para toda la población. Pero por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta pronto. Que terminen bien el día. Igualmente, adiós.